el aire flotaba pesado sobre el terreno abierto. Justo más allá de los muros de Londres Anse en 1231, una multitud se reunió alrededor de una horca improvisada. Allí, bajo la orden real, los varones rebeldes, antaño nobles orgullosos, se enfrentaron a la ejecución en el campo conocido como Smoothfield. No fue el primer evento de este tipo aquí, y estaría lejos de ser el último. Lo que comenzó como un mercado de ganado en las afueras de la ciudad medieval, se convertiría, con el paso de los siglos, en el lugar de justicia pública más infame de Londres and Smithfield. Nunca estuvo destinado a ser un lugar de muerte. Originalmente una llanura abierta, fuera de las murallas de la ciudad. Servía como espacio para el comercio, ferias de caballos e incluso torneos reales. Pero a partir del siglo XIII, su identidad comenzó a oscurecerse según el monje y cronista Matthew Paris. Smithfield ya se asociaba con ejecuciones a principios del siglo XIII. Describe el ahorcamiento de varones ordenado por el rey, un escalofriante indicador de que este espacio público se estaba convirtiendo en un escenario de violencia estatal, donde la autoridad real podía exhibirse literalmente en una cuerdane a principios del siglo XV. Smithfield ya no era solo un lugar para rebeldes y forajidos, se había convertido en un lugar donde la conciencia misma podía ser castigada. En 1410, Juan Badby, un humilde artesano y seguidor del movimiento reformista Lollardo, fue llevado a la plaza por negar la doctrina de la transubstanciación. Lo encerraron en un barril y lo quemaron vivo a el príncipe Enrique. Conmovido por su valentía, detuvo las llamas y le ofreció la vida a cambio de su sumisión. Pero Badby se negó, y el fuego se reavivó. Esta transformación no pasó inadvertida para los observadores posteriores. Anne Juanstow, escribiendo a finales del siglo XVI, describió a Smithfield sin rodeos. En este campo abierto de antaño se alzaba la horca para la ejecución de los delincuentes. Lo que antes resonaba con el ruido de los cascos y los gritos de los comerciantes, ahora resonaba con gritos y sermones. Aquí también se encendían hogueras, no para calentarse ni para trabajar, sino para quemar a los herejes. En lo que comenzó como un campo abierto, se convirtió en un espacio ritual de terror. El suelo de Smithfield estuvo empapado con la sangre de los condenados, mucho antes de que la historia lo pavimentara. A los incendios de Smithfield, ejecución de herejes en el Londres Tudor. En el Londres Tudor, Smithfield se transformó en algo más que un lugar de ejecución, se convirtió en un horno de terror religioso. Bajo Reina María y el lugar se convirtió en un teatro de fuego, conocida por los protestantes como María la Sanguinaria. Su reinado, de 1553 a 1558, marcó la ola más infame de quemas de herejes en la historia inglesa. Smithfield, antigua plaza del mercado, se convirtió en el epicentro de esta purga. En una de las primeras víctimas fue Juan Rogers, predicador protestante y traductor de la Biblia. En la mañana del 4 de febrero de 1555, fue conducido a la hoguera en Smithfield. Su esposa e hijos estaban entre los espectadores. Según el libro de los mártires de Foxe Rogers, permaneció tranquilo, incluso desafiante, mientras las llamas subían. Se lavó las manos en la llama como si fuera agua fría. No fue solo una ejecución, sino una declaración, una que atormentó a quienes la presenciaron. Pero Rogers fue solo el comienzo. Las quemas continuaban semanalmente. El londonense Henry Massey, quien registró los acontecimientos en su diario, describió un día particularmente brutal en julio de 1555 en un hombre y una mujer quemados juntos en Smithfield. Escribió de manera sencilla pero poderosa: grande fue el clamor del pueblo contra la crueldad. En estas pocas palabras, queda expuesta la fractura emocional dentro de la ciudad. La lealtad a la corona chocaba con la simpatía por los condenados en las llamas de Smithfield. No solo fueron literales, sino también simbólicas. Cada ejecución se enmarcaba como una necesidad moral. Se predicaban sermones, se convocaba a multitudes. El fuego seguía la horca de Smithfield. Ahorcamientos públicos ante las multitudes. Todo empezó con el martilleo de la madera, no para obtener refugio o comerciar, sino para morir en el corazón de Londres medieval. Los funcionarios erigieron horcas en la amplia extensión de Smithfield, donde antaño el ganado intercambiaba manos y los torneos reales deslumbraban a las masas. Estos nuevos marcos de madera tenían un único propósito: suspender a los condenados ante la mirada de la ciudad. La justicia, aquí, quedaría suspendida en el aire. En la decisión
fue deliberada. Según registros de la City de Londres del siglo XIV, se construirían horcas en el campo de Smithfield para ahorcar a los malhechores. Fue un proyecto cívico encargado, autorizado y mantenido. La ejecución pública se había convertido en política pública y Smithfield, con su amplio y accesible terreno, justo fuera de las murallas de la ciudad, se convirtió en escenario de la violencia estatal. El mensaje era inequívoco: en el crimen no se castigaría en la sombra, sino que se exhibiría a plena luz del día. Thomas Walsingham, un cronista que escribía desde la cercana abadía de Ste Albans, registró uno de esos momentos en 1382, a raíz de la revuelta de los campesinos. Una fila de hombres, marcados como rebeldes, fueron conducidos a Smithfield y ahorcados. Entre los gritos del pueblo común, a la multitud se había reunido no solo para presenciar la justicia, sino para participar en ella. Algunos gritaron su aprobación, otros lloraron o retrocedieron, pero todos observaban en las excavaciones cerca de West Smithfield descubierto restos esqueléticos con fracturas de cuello, compatibles con un traumatismo por ahorcamiento. No hay nombres adjuntos ni epitafios grabados, pero los huesos revelan una verdad silenciosa: el papel de Smithfield como campo de exterminio no era solo una leyenda, sino algo inscrito en la tierra. En Smithfield, el castigo nunca fue solo una consecuencia, era una actuación han destrozado y descuartizado. El precio mortal de la traición, el sonido de las ruedas de hierro sobre la piedra, resonó por todo Londres mientras el condenado era arrastrado hacia Smithfield. No se trataba de un criminal condenado a una simple ejecución, era un traidor, y para la traición, la ley inglesa exigía nada menos que la aniquilación para la corona. La traición no era solo un delito, sino un ataque al propio rey. En Smithfield, ese insulto fue respondido con la sentencia más brutal que el rey no podía ejecutar desde el siglo XIII. El castigo por alta traición estaba fijado por ley. El condenado era llevado al lugar de ejecución, ahorcado hasta casi morir, y luego sometido a otros castigos que desmantelaban deliberadamente el cuerpo y el legado del acusado. Fue tanto un espectáculo como una sentencia, diseñada para aniquilar la rebelión, tanto en la carne como en el espíritu. En 1305, William Wallace, el luchador por la libertad escocés que desafió al rey Eduardo y fue llevado a Smithfield. Su ejecución tenía como objetivo acabar no solo con un hombre, sino con un movimiento. Según el Escalacrónica, según una crónica del siglo XIV, Wallace fue arrastrado desde la torre hasta los olmos en Smithfield, ahorcado y sus miembros divididos en 2 décadas más tarde, en 1326. Otro hombre sufriría la misma suerte, en el mismo terreno. En Hugh Despenser el joven, el odiado favorito del rey Eduardo II, fue capturado tras la rebelión liderada por Reina Isabel y Roger Mortimer. Su sentencia fue dictada con precisión ceremonial. En cada paso de la sentencia se realizó no con prisa, sino con ritual. Las multitudes de Smithfield fueron testigos no solo de una muerte, sino de la afirmación del poder del reino físico, legal y simbólico. A los restos de Despenser fueron dispersados por todo el país. Un acto final de fragmentación que refleja su traición para entonces. Smithfield se había convertido en algo más que un mercado o un campo de ejecuciones. Era un teatro de venganza estatal, aun cuando se pronunció la sentencia de ahorcamiento. Descuartizamiento y descuartizamiento no fue solo para castigar, sino para borrar, para desmantelar la traición tan completamente que no quedara rastro alguno. En los campos abiertos de Smithfield, los reyes silenciaban a sus enemigos, no detrás de muros, sino ante los ojos de una ciudad, y en esa visibilidad residía el verdadero propósito del castigo: no solo matar al traidor, sino enseñar a la multitud el verdadero costo de la lealtad. En las ejecuciones en Smithfield nunca fueron actos aleatorios de crueldad, fueron rituales públicos de poder, diseñados para infundir miedo, imponer obediencia y borrar el desafío a lo largo de los siglos. Este campo de exterminio se convirtió en un espejo del alma cambiante de Inglaterra, en donde los reyes aplastaron la rebelión, donde los mártires encontraron las llamas, y donde la multitud nunca fue solo un testigo, sino parte de la representación, y, sin embargo, donde antes caían cuerpos, ahora hay monedas que cambian de mano. Comenta a continuación. ¿Es la transformación de Smithfield una prueba del progreso histórico, o simplemente un entierro de la memoria bajo los ladrillos y el comercio? En este campo abierto se alzaba la horca
para la ejecución de los delincuentes. Ahora es un mercado de caballos y ganado. John Stowe, Estudio de Londres 1598.